Bienvenidas y bienvenidos a este foro de innovación democrática y modelo de partido. Un nuevo tiempo se abre en el Partido Socialista de Aragón y lo hace con la candidatura de Javier Lambán como secretario general a las primarias. Nuevas formas llegan. No nos va a quedar indiferente a ninguno de los que estamos aquí, lo vamos a comprobar después de asistir a este espacio de confrontación de ideas, de reflexión y de diálogo que propone un formato diferente a las praxis que el partido nos tiene más acostumbrados. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Tenemos con nosotros 5 panelistas internacionales, 3 de manera física, 2 de manera digital. A ellos les vamos a dar 3 minutos para que nos aporten 5 ítems fundamentales para la apertura de un partido, de una ciudad, de un territorio, de un gobierno y de un parlamento. Después de haberle dado a ellos las gracias por estar aquí y la bienvenida, les brindaremos esos 3 minutos para que nos aporten sus ideas y le daremos a continuación la palabra a Javier Lambán, que nos pasará a explicar ese contrato con la militancia que ha firmado esta mañana ante los medios de comunicación. Posteriormente dará inicio al foro y os cederemos la palabra a todas vosotras y vosotros para que podáis hacer vuestras aportaciones y finalmente lo cerraremos con nuestro relator Julio Envid, el que nos va a dar buena cuenta de esas ideas fundamentales de transformación en las que el Partido Socialista, después de estos minutos, el Partido Socialista en Aragón va a salir como una de las organizaciones más dinámicas, transparentes y democráticas del país. Explicada la dinámica, y doy por hecho que extendida, aunque hay mucho revuelo y es entendible porque esto no pasa todos los días, le vamos a dar la palabra a Alberto Ortiz de Zárate, exdirector de Participación Ciudadana del Gobierno de Euskadi. Alberto, arratsaldeon, es que ricasco por estar esta tarde con nosotros. Como sé que se tiene que ir, le cedemos la palabra al primero y le damos solo 3 minutos y nos devuelves 5 ideas para abrir un gobierno. Muchas gracias. Rápidamente, la primera tiene que ver con rendir cuentas. Toda la gestión de lo público tiene que ir orientada a alcanzar valor y hay que explicar de qué manera lo alcanzamos o no lo alcanzamos. En segundo lugar, hay que abrir hacia el interior. Dicen los franceses que el ministro se casa con su ministerio. Eso es verdad. Sin los funcionarios, sin los trabajadores públicos y las trabajadoras públicas no se va a poder hacer nada. Para abrir fuera hay que empezar por abrir en el interior, rescatar talento interno. En tercer lugar, algo que es muy básico pero que últimamente se olvida, una administración que responda, organiza una capa que entienda la necesidad de la ciudadanía y sepa cómo responderle y mejora esa respuesta continuamente. Y en quinto lugar, y la más importante, entiende qué está haciendo la ciudadanía ahí afuera y ponte a su servicio. Buena parte del valor público lo alcanzan colectivos ciudadanos que están ya trabajando por el bien común y que muchas veces quedan en la oscuridad. Ponte a su servicio y fortalece esas redes. ¿Estoy bien o sigo hablando? Estás bien. ¿Un minutito más? Un minuto más, pero me queda una si queréis. Venga. Que es una que también se habla poco, que es la colaboración entre gobiernos. Tenemos 8.000 y pico ayuntamientos y parece que son 8.000 bancos diferentes y no sucursales del mismo banco, para entendernos. Hay que colaborar, hay que imitar lo que hacen otros, hay que reutilizar, hay que conseguir que un ciudadano no navegue por las administraciones sin saber a cuál tiene que ir, sino que se encuentre con un único frente de respuesta, de colaboración, de apertura, de transparencia y de participación. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Boa tarde en España, boa tarde también no Brasil. Benvindo a Cidade de Zaragoza. Es un placer ter você como convidado. Damos la bienvenida a Cristiano Ferri, director Lab Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil. Cristiano, 5 minutos y 3 pasos para abrir un parlamento. Muy bien, saludos a todos. Para mí un honor, es un placer estar acá, hablando un poco de nuestras experiencias aquí, intentando abrir un parlamento. Y a mí me gustaría, antes de más nada, enfatizar que lo que voy a hablar aquí no es un modelo de cómo se abrir un parlamento, sino algunas ideas basadas en nuestra experiencia, intentando hacerlo de una manera muy particular, que pienso puede ser de alguna forma una inspiración para otros parlamentos en otros contextos. Primeramente, la idea primera es crear un espacio de innovación abierta
para hacer experimentos participativos y colaborativos dentro del Parlamento. Nosotros creamos aquí un laboratorio de innovación que llamamos el laboratorio hacker, por una idea de hacer una provocación con la propia palabra hacker, una vez que entendemos que el Parlamento necesita ser hackeado desde dentro. Pero cualquier otro laboratorio que tenga libertad para intentar, para hacer experimentos dentro del Parlamento sería también una experiencia muy interesante. Número 2. Construir o estimular una red de innovadores de dentro del Parlamento y de fuera del Parlamento, formada, por tanto, por 3 conjuntos de personas: los políticos parlamentarios, claro, los funcionarios públicos y los ciudadanos. Considerando, claro, que en cada uno de los 3 hay diferentes tipos de colaboradores, pero tenemos que crear una red que será la parte principal de todo. Tercero, hacer experimentos de innovación ciudadana con participación plena de esta red, con mecanismos propios como design thinking, metodología ágil, que permita hacer experimentos rápidos con una visión muy pragmática de intentar y poner en la práctica proyectos que no sean totalmente finalizados, pero que se pueda tener un feedback inmediato de la realidad. Perdón. Número 4. Desarrollar una nueva forma de comunicación por medio de las redes sociales. Muchas veces segmentando los mensajes por intereses temáticos. Nosotros comprendemos que los ciudadanos buscan en los parlamentos sus intereses, sus temas específicos como seguridad, como educación y tal. Entonces es importante que el Parlamento fuertemente con las redes sociales, considerando todos los tipos de las redes, una vez que en cada red hay un tipo de mensaje para un tipo de público. La idea número 5, habilitar, crear formas de participación ciudadana, digital principalmente, para que los ciudadanos puedan influenciar verdaderamente en un proceso legislativo. Nosotros creamos aquí un portal de herramientas digitales que se llama edemocracia.leg.br, que hay allí algunas herramientas por medio de las cuales los ciudadanos pueden realmente presentar aportes y que algunas veces, en algunos casos, fueron de facto considerados como parte del proceso legislativo. Entonces, por ahora es lo que tengo que hablar primeramente. Muchas gracias por su atención. Obrigada, Cristiano. Es el turno de Ignacio Urquizu, sociólogo, diputado nacional y compañero de esta federación. Ignacio, todas las miradas puestas en ti en este momento, porque 5 puntos en 3 minutos para abrir un partido. Sí, desde luego que estamos acostumbrados a resolver el mundo en un tuit. Y es difícil, pero vamos a ello. La verdad es que creo que los partidos políticos, eso es lo que quería ser mi primera intervención, están bastante abiertos, es decir, que no vivimos en partidos cerrados y lo que tenemos que hacer es caminar y adecuar el partido a la realidad política, social e institucional que tenemos e ir, digamos, adecuando el partido a los cambios que se van produciendo en la sociedad. Y por eso creo que porque a veces hacemos las cosas demasiado rápido y sin reflexionar, seguramente deberíamos empezar a pensar, y esa es la primera propuesta, en hacer en un plazo de un año una conferencia política donde hubiera expertos y militantes que reflexionaran sobre cómo tendrían que ser los partidos políticos y nuestro partido en la sociedad. Es decir, hemos tomado decisiones en los últimos tiempos, creo que muy profundas para la organización de nuestro partido, y las consecuencias que pueden tener aún no hemos, digamos, visto, no estamos realmente atentos a todo ello. Y por eso la reflexión tendría que ser la primera propuesta para ver que vamos en la buena dirección. En segundo lugar, seguramente es una verdad de perogrullo, pero sí que creo que lo que está decidiendo el partido a nivel federal lo tenemos que extender en nuestro territorio digamos, a nuestra idiosincrasia. Es decir, nosotros tenemos una realidad política que seguramente no es la misma de comunidades uniprovinciales, donde aquí hay diputaciones provinciales, donde hay un conjunto de instituciones donde seguramente la participación de los militantes en esas diputaciones o en esas instituciones es necesaria. Así que la idea sería profundizar en lo que ya ha aprobado nuestro partido para extenderlo en Aragón. En tercer lugar, y esta seguramente
es una idea, entre comillas, audaz, porque o responde a sensibilidades del territorio, pero yo he tenido la suerte de compartir ejecutiva con Javier este último tiempo y ha sido una ejecutiva donde me he sentido muy cómodo, donde siempre he podido expresar lo que yo pensaba que era lo correcto, y hemos tenido debates profundos. Por lo tanto, como digo, las cosas han funcionado razonablemente bien, pero tenemos que ir dando un paso más allá. Tendríamos que ir pensando en adecuar nuestro partido a una realidad que ya existe, que son las comarcas. Y sin sobrecargar la organización, porque no creo que tenga que existir más estructura de la que ya existe, seguramente la existencia de asambleas comarcales que tuvieran alguna especie de coordinador que permitiera adecuar esa realidad institucional a cómo funciona nuestro partido, tendría que ser un debate sobre el que tendríamos que profundizar, porque como en nuestro territorio hay sensibilidades distintas, es verdad que aquellos que procedemos o del Bajo Aragón o del Matarraña, pues tiene una sensibilidad respecto a las comarcas que pueden no existir en otros lugares, pero que también creo que hay que atender como organización. En cuarto lugar, creo que es importante consultar las decisiones importantes o fundamentales del partido. Y ahora que está todo el mundo mirando a Alemania y lo que ha sucedido con el SPD, se nos olvida que esa gran coalición fue debatida por la organización durante un mes en un documento de 250 páginas y fueron los militantes los que decidieron la gran coalición. Así que seguramente ese tipo de decisiones trascendentales hay que adoptarlas con los militantes, someterlas a debate y como resultado de ese debate pues poder tomar las decisiones. Creo que las consultas son necesarias, pero hay que hacerlas bien y de forma rigurosa. Y cuando quieres abrir un debate tiene que ser con tiempo, no en 3 días. Y cuando quieres debatir sobre algo tiene que ser sobre un documento, no sobre una frase. De tal forma que lo que me gustaría es que realmente nos tomáramos en serio las consultas a los militantes, que sean realmente debates rigurosos, con documentos sobre la mesa y con un tiempo que permita ese debate. Y finalmente, también creo que sería necesario adecuar el partido a las nuevas tecnologías. Y tendríamos que hacer un plan de modernización de nuestras agrupaciones donde hubiera elementos de formación y por lo tanto los militantes pudieran formarse en cómo utilizar las redes sociales, interactuar con ellas y si puede ser que las redes no sean un elemento de descalificación, sino un elemento en positivo para proponer cosas y no como las vemos muchas veces en nuestros debates internos. Es decir, que diéramos un uso distinto a las redes sociales, que las agrupaciones fueran capaces de ir creando, que ya tienen sus perfiles y utilizarlos de forma adecuada y por lo tanto elaborar un plan de modernización donde se contemplara elementos de formación, de modernización, de tener en cuenta el papel que tienen que jugar las agrupaciones en todo este plan estratégico de nuevas tecnologías. Y que serían 5 medidas que además quiero someter a debate porque, como digo, pues seguramente algunas tienen más controversia que otras, pero sí que creo que abrirían un nuevo espacio a algo, y insisto que creo que ha funcionado bien, porque yo que formo parte de tu ejecutiva, Javier, estoy muy orgulloso de haber estado dentro de ella, de haber podido debatir y explicar siempre lo que pensaba, y cuando no coincidía con algo, pues lo decía y lo expresaba libremente, creo que es como tiene que funcionar este partido, y a partir de ahí vamos a ver cómo poco a poco vamos a ir dando pasos para ir mejorando nuestra organización. Muchas gracias, Ignacio. Les dejamos la pelota a ellos, que más tarde van a intervenir, y nos vamos otra vez a América Latina. Saludamos a Dardo Ceballos, a quien agradecemos fundamentalmente que nos haya cedido parte de su almuerzo. Dardo Ceballos, director de Gobierno Abierto de Santa Fe, Argentina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ahí en Zaragoza. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente a Raúl, a Javier y a todo el equipo. Para mí es además muy particular participar de esta jornada. Estoy ahora en Rosario, en Santa Fe, en la única ciudad de Argentina que va a llegar casi 30 años de gobierno socialista y en la única provincia argentina que está cumpliendo en diciembre una década de gobierno socialista, así que no es menor participar. Muchísimas gracias. Vamos ahora así rápidamente por los 5 puntos para abrir un territorio, de acuerdo a algunas ideas y experiencias que venimos llevando adelante en el gobierno de Santa Fe. El punto número 1 creo que es reconocer el territorio y para eso proponemos mapear las iniciativas ciudadanas, ¿no? Un mapeo de la innovación que ya está potencialmente en la ciudadanía y a la cual los partidos, los gobiernos, las organizaciones, incluso las universidades solo tienen que acudir, incubar, potenciar, es fundamental para reconocer el territorio y poder abrirlo. Ese sería el punto número 1, ¿no? Prestarle mucha atención a las herramientas de mapeo. El punto número 2 es abrir y disponibilizar datos. Y no solamente datos públicos o datos del Poder Ejecutivo, ¿no? Abrir y disponibilizar
datos de los otros poderes del Estado, de las organizaciones de sociedad civil. Cuantos más datos tengamos públicos y reutilizables, podremos mejorar la toma de decisiones. De eso hoy en día no caben dudas, entonces abrir datos sería el punto número 2. El punto número 3 es facilitar una instancia de participación, un dispositivo de participación mixto. Creo que en este siglo hemos comprobado que muy lejos de lo que pensábamos que iba a ser la democracia del siglo XXI, desde una mirada utópica respecto de las modificaciones que podía introducir Internet, claramente utilizamos la Internet para muchísimas cosas, pero es muy difícil involucrar a la gente en Internet para generar instancias de participación digital. Y creo que la falla muchas veces está en no construir estrategias mixtas que vayan del territorio a lo digital y de lo digital al territorio. Entonces, generar esas instancias mixtas que todo el tiempo jueguen entre el territorio y lo digital será fundamental para mejorar la calidad de la democracia en el siglo XXI en cualquier territorio. Punto número 4 es generar interfaces de co-creación de políticas públicas. La verdad es que cuando uno habla de gobierno abierto, puede poner la transparencia en algunos hechos concretos, ¿no? En los sistemas de acceso a la información pública, en los portales de datos abiertos, puede poner la participación incluso en algunos hechos concretos, como pueden ser las asambleas, como pueden ser las mismas plataformas digitales, pero es muy difícil poner en concreto la colaboración porque los gobiernos no están acostumbrados, ni los partidos tampoco en este caso, a generar interfaces de co-creación de políticas públicas. ¿Y cuáles son esas interfaces? Nosotros creemos que los laboratorios de innovación, como el Lab Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil, como Zaragoza Activa en Zaragoza, pueden ser esas interfaces de co-creación de políticas públicas si hay una buena estrategia detrás. Y por último, el punto número 5, que creo que ya se ha nombrado, pero es fundamental, es prototipar, documentar e implementar soluciones rápidas que puedan ser de rápida evaluación. Y la verdad que creo que eso es lo que facilita la colaboración entre distintas organizaciones de distintos ámbitos, del sector público, incluso del privado, organizaciones de sociedad civil e incluso entre los gobiernos. Pero para que eso suceda es fundamental prototipar, probar, documentar y liberar esas soluciones en código abierto. Esos serían los 5 puntos que propongo para conversar esta tarde. Muchas gracias, Dardo. Gracias y buenas tardes también a Dani Sarasa, tecnólogo de Milla Digital, a quien, como no puede ser de otra manera porque él sabe, le hemos pedido que nos hable de cómo abrir una ciudad. 5 pasos y 3 minutos. Muchas gracias, Noemí. Bueno, antes del cómo deberíamos hablar del por qué y del qué. ¿Por qué es importante abrir una ciudad? Es importante porque en las ciudades hoy estamos viendo y sufriendo también tanto las mayores innovaciones, los mayores cambios de este mundo, como las mayores fricciones. Y basta mirar hasta a nuestro alrededor y a los periódicos recientemente para verlo. Donde más junta está la gente es donde suceden y donde se ven más agudamente los problemas que nos aquejan, ¿no? ¿Y en qué consiste abrir una ciudad? Pues básicamente en conectar. ¿Conectar qué? Conectar el talento y las ideas de la gente con las propias administraciones y con el propio tejido urbano que vemos con solo mirar a nuestro alrededor. Y esa conexión hay que hacerla porque vivimos en una sociedad donde la gente es la más formada, en parte, aunque no solo, por políticas de acceso a la educación socialdemócrata, y la más informada, en parte y no solo, gracias a Internet, probablemente de la historia. ¿Y cómo hacemos esta apertura de la ciudad? Pues, en primer lugar, haciendo que las infraestructuras viarias y también tecnológicas sean accesibles. Y cuando hablamos de accesibilidad hablamos a que no haya barreras, pero no solo arquitectónicas, sino tampoco económicas, sociales e incluso tecnológicas, que muchas veces incluso el vocabulario con el que hablamos es una barrera en sí misma para que mucha gente pueda conectar con la ciudad, ¿no? Una vez que la ciudad es accesible, la tenemos que hacer entendible. La gente tiene que comprender cómo funcionan sus mecanismos de participación, sus mecanismos de gobernanza, sus instituciones. Si no entendemos
cómo funcionan, es muy difícil que poder proponer ideas y poder tratar de cambiarla, porque ese es el tercer paso. El tercer paso de abrir una ciudad es poder reconfigurarla con esas ideas y con esos proyectos que, como decía alguno de los compañeros, están ahí y hay que sacarlos a relucir. Hay mucha innovación entre el tejido urbano, ¿no? Y finalmente es muy importante que en todo este proceso el mérito, el poder de esta ciudad abierta resida sobre todo en la gente que está comprometida con la ciudad y la gente que tiene capacidad y mérito para llevar a cabo estos cambios. Fijaos, todos llevamos, o casi todos llevamos en nuestros teléfonos un sistema que se llama Android. El sistema Android funcionó y se hizo gracias a esto, gracias a una comunidad en la que el que más mandaba no era el que más dinero tenía, sino el que más contribuía a hacer este sistema, y así se ha hecho el sistema probablemente más robusto y el que está funcionando en todos nuestros bolsillos. Eso también es aplicable al mundo urbano. Muchas gracias, Dani. No esperábamos menos de esta suerte de panel, pero tengo que incidir en ello, ¿no? Gracias a los panelistas, a los expertos, por ajustarse rigurosamente a los tiempos y, sobre todo, por habernos lanzado esas ideas tan potentes en solo 3 minutos, en un breve espacio de tiempo. Pues, Javier, es tu tiempo, el de intervenir, digo. Cuéntanos un poco en qué consiste ese contrato con la militancia que has firmado esta mañana. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero quiero dejar claro que yo tengo muy asumido que el partido es un instrumento. La finalidad de los socialistas, para lo que venimos a la historia, es para cambiar la sociedad, para mejorar las condiciones de vida de la gente humilde. Vinimos a la historia para generar derechos y para satisfacerlos. Pero tengo también absolutamente claro que el instrumento fundamental e imprescindible para impulsar ese cambio de la sociedad, para impulsar esa generación de derechos, es el partido. Y que nuestra eficacia desde las instituciones para generar derechos, para reformar la sociedad y para cambiarla, depende justamente de la eficacia de nuestro partido, de su actualización a los tiempos presentes, de su eficacia, de su capacidad para trasladar a las instituciones lo que piensa la sociedad. Y esta mañana, compañeras y compañeros, he suscrito simbólicamente con una serie de jóvenes militantes y algunos no tan jóvenes un contrato que es justamente el modelo de partido que yo quiero desarrollar si soy reelegido como secretario general. En primer lugar, creo que es fundamental que haya más militancia y más formación política. Es fundamental que el partido tenga más militantes, pero no es menos importante que sean militantes más y mejor formados desde el punto de vista político. Por eso pretendemos reformar de arriba abajo la planta primera de nuestra sede para convertirla en un espacio de militancia y ciudadanía en la que se desarrollen talleres de tecnopolítica, talleres de resolución de problemas sociales y económicos, en el que haya bibliotecas, en el que haya salas de reuniones, en el que se investigue un taller, en definitiva, de buen socialismo, donde seamos capaces de generar una red de activistas online que al menos en el número de 100 nos sirvan para afrontar la próxima campaña electoral con capacidad de competir en las redes con suficiencia. En segundo lugar, compañeras y compañeros, creo que el partido debe habilitar fórmulas para que los militantes participen más en las decisiones políticas, tanto de las instituciones como del propio partido, y además controlen más las decisiones políticas de los órganos de dirección. Es fundamental que existan mecanismos para revocar a los cargos orgánicos cuando no cumplen adecuadamente sus misiones encomendadas por los congresos. Es absolutamente fundamental que exista participación en la elaboración de las listas, de todas y cada una de las listas. Y hablando en concreto de Zaragoza, y resumo mucho el documento que hemos presentado esta mañana, compuesto por 32 puntos, cuya lectura os recomiendo, es fundamental que la ciudad de Zaragoza se dote de una estructura, se dote de un estrato orgánico completo
para tomar todas las decisiones políticas que afectan a los socialistas de Zaragoza, con una Secretaría General elegida de manera directa por los militantes que determine la política municipal, que haga las listas al ayuntamiento y que organice la elección del compañero o compañera que sea candidato a la alcaldía. Algo que debe ser extensible en cuanto a elección mediante la incorporación de simpatizantes a las alcaldías de Huesca y de Teruel. Y por último, es absolutamente fundamental, insisto, estoy resumiendo mucho porque los tiempos son limitados para todos nosotros. Es fundamental que abramos el partido a la sociedad. Es fundamental que gentes próximas a nosotros participen en la elección de los cargos públicos más importantes. Desde luego del presidente del Gobierno de Aragón, desde luego del alcalde de Zaragoza, desde luego de los alcaldes de Huesca y de Teruel. Y es muy importante, me parece una de las aportaciones más relevantes del documento que hemos presentado esta mañana, que seamos capaces de constituir una alianza de los progresistas de Aragón. Es decir, una alianza, una organización de todas las entidades, de todas las asociaciones, de todo el tejido social y cívico que existe en la comunidad, próximo a nuestro ideario, para que de un contacto permanente, para que de un diálogo permanente con ellos seamos capaces de impregnar nuestro programa y nuestras acciones políticas de lo que piensa la parte progresista de la sociedad aragonesa. Termino con una reflexión, compañeras y compañeros. Algunos os preguntaréis qué hace un chico como yo, a mis años, en un sitio como este, en un sitio pletórico de innovación democrática, en un sitio pletórico de apertura a la utilización de las tecnologías del siglo XXI, en un sitio, en definitiva, en el que pretendemos abrir de par en par las puertas del partido a las mejores técnicas de participación, a las mejores fórmulas de mejora de la práctica política a través de la participación, como acabamos de oír a quienes nos han acompañado en directo y de manera más diferida desde América Latina. Pues bien, solo se me ocurre deciros una cosa. Abriéndome a este tipo de prácticas, no hago más que regresar a mis orígenes. Mis orígenes son los de una militancia política antiautoritaria, los de una militancia política antijerárquica, los de una militancia política abierta de par en par a la asamblea, abierta de par en par al diálogo, abierta de par en par, en definitiva, a la no aceptación de ninguna clase de imposición autorizada que esté por cualquier tipo de estamento. En definitiva, ese es mi mejor aval, esa es la cultura política a la que pertenezco, y por eso cuando oigo proclamas como las que he oído aquí esta tarde, rejuvenezco, me reverdezco y en definitiva vuelvo a mis orígenes, y a mis 60 años son los que tengo. Os aseguro que me siento perfectamente capaz de llevar adelante un programa de innovación democrática, un programa de apertura del partido a los militantes más audaz del que cualquiera en España se atreva a emprender en Galicia, en Andalucía, en Cataluña o en cualquier otro lugar. Bueno, pues no me queda otra después de esto, que valdría perfectamente para un final muy triunfal, irnos de aquí muy contentos, que agradecerte la generosidad, Javier. Porque con un hecho sin precedentes como la firma del contrato que ha habido esta mañana, que seas tan generoso como para resumirlo en este breve espacio de tiempo, para cedernos el tiempo al resto, pues es como para agradecerlo. Después de las 25 propuestas de los expertos en el panel y de las 32 del contrato con la militancia, vamos a abrir el diálogo, y lo que sí os pediría es que seamos tan ágiles como lo han sido ellos para hacer de esta reunión un hecho dinámico. Os pediría igualmente que sean preguntas, que sean sobre todo muy precisas, y que no nos vayamos a las reflexiones, para que podamos hacerlo igualmente ágil. Voy a hacer una propuesta, si se me permite. Me parece excelente el panel que se ha realizado, las diferentes propuestas que se han hecho.
Y yo voy a hacer una, que me parece que tenemos que reflexionar, y es la siguiente. Teniendo en cuenta que en Aragón en estos momentos tenemos un presidente que es socialista, tenemos un secretario general que es socialista, que además se presenta a la reelección, tendríamos que tener sentido de partido y no poner en riesgo en ningún momento la presidencia del gobierno de Aragón por intereses de ninguna manera. Es decir, apuesto porque mientras que un compañero esté de presidente del gobierno, se le apoye desde el partido, salga quien salga en la Secretaría General. Muy bien, esto es imprescindible. Muy bien, compañero, muchas gracias. Gracias por esa reflexión, la recogemos y por lo que se ve también la compartimos. Y continuamos con las preguntas. Hola, buenas, me ha visto, soy de la Agrupación de Ebro y brevemente quiero decir una cosa. Como el otro día probamos con Francia y no era muy buen tiempo por ahí, quiero hablar de Inglaterra. Tengo un amigo que está en Inglaterra y dice que cuando el gobierno miente sobre algún dato sociológico hay un organismo que es igual que el CIS en España que le reprueba. Yo me imagino esto que es dice que va a ser España, pero ¿qué se podría hacer para que el CIS, por ejemplo, con el PSOE no pasa mucho, pero o nada, con el PP está creciendo constantemente y no entran en razón? O sea, ¿qué pasaría si el CIS dijera, uy, usted ha mentido, no puede decir eso? Podríamos hacer una innovación en el partido para que se hiciera de alguna forma, no sé cómo decirlo, que el CIS pudiera reprobar con datos reales sobre que los partidos no pudieran mentir en datos. Esto de mí no solo pasa con el PP, sino también con algunas cosas en Cataluña, y esa es mi pregunta. Gracias. Ignacio. Venga. Sí. Yo es que no conozco lo que está sucediendo o el caso británico, o sea que no puedo hablar con la suficiente propiedad sobre eso en concreto, pero sí que es verdad que los medios de comunicación juegan ese papel. Todo el mundo conoce programas donde hay una especie de hemeroteca que recuerda a la gente lo que ha dicho, lo que dicen las cifras. Lo cuento como ejemplo. Hace unos meses pregunté en el Congreso de los Diputados al ministro de Educación y así como salí por la puerta del Pleno tenía una llamada del Objetivo diciéndome dónde había sacado yo el dato de las becas, porque me habían estado viendo los periodistas y ya estaban preparando el programa del domingo para saber si lo que yo había dicho era cierto o falso. Entonces, no sé si hace falta un organismo público, ya los periodistas nos están, digamos, mirando con muchos ojos y cada vez que decimos algo, es decir, que una vez mandé la fuente de información, no hubo ningún problema y el periodista me dijo que estaba correcto y por tanto no me iban a sacar en el programa, como que mentía, pero digo que es el papel también de los medios de comunicación y es lo que están haciendo. Sí que no hablo con propiedad del modelo británico porque no lo conozco, pero en el caso de España pues tenemos a los medios de comunicación. Mira, compañero, yo creo que la mentira es una de las maneras más eficaces de corrupción. Uno de los gusanos que de manera más eficaz corroen la democracia. Yo creo que la mentira debía estar mucho más penalizada desde el punto de vista político y desde el punto de vista electoral de lo que está en la actualidad. Nosotros, en el Gobierno de Aragón, con todas las dificultades que ello supone, estamos tratando de poner en funcionamiento un barómetro de la igualdad. Estamos tratando de, a través de una serie de indicadores, ver de qué manera inciden en la eliminación de la desigualdad las políticas que realizamos. Porque si tomamos medidas en materia de becas, en materia de políticas sociales, en materia de políticas educativas, que no contribuyen a eliminar la desigualdad, nos estamos equivocando. Y a veces, con buenas intenciones, se consiguen objetivos que no tienen nada que ver con esas buenas intenciones. Y de hecho, por cierto, Ignacio Urquizu ha escrito con mucho acierto en relación, por ejemplo, con las políticas universitarias que se hacen en este país. Pues bien, igual que estamos poniendo en marcha un barómetro de la igualdad para medir hasta qué punto nuestras políticas contribuyen a eliminar la desigualdad, estaría bien que se hiciera un seguimiento estricto del cumplimiento por parte de los políticos de sus ofertas, de sus promesas, de aquello que se comprometen a realizar y de que en caso en que no cumplieran lo que han dicho que van a hacer, al menos lo explicaran. Por eso, una de las cosas que esta mañana hemos presentado como parte del contrato que yo he adquirido con la militancia es justamente la de que a mitad del mandato
los militantes tengan la oportunidad. No sé cuál es la fórmula porque es absolutamente novedosa y la tendremos que inventar, la tendremos que discurrir, la tendremos que diseñar. Pero se trataría de que a mitad de legislatura fuéramos capaces de hacer una evaluación de lo que hemos hecho, fuéramos capaces de explicar a la sociedad por qué no hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer, si es que eso ha ocurrido así, y alcanzáramos nuevos propósitos de cara al final del mandato. Pero insisto, me parece una puntualización atinada la tuya, porque desde luego corrompe la democracia el latrocinio, corrompe la democracia robar, pero corrompe la democracia también y el sistema mentir a los ciudadanos. La mentira es una corrupción seguramente incluso más demoledora a largo plazo que el propio latrocinio. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a ser muy rápida. Yo tengo doble militancia, milito en el Partido Socialista desde hace unos 4 años y en las Juventudes Socialistas desde hace muchos más. Pero mi pregunta es muy simple. Quería saber qué papel juegan los jóvenes y en concreto las Juventudes Socialistas en este nuevo modelo de partido. Tanto en la elaboración de las listas autonómicas en el año 2015 como después en la práctica del gobierno, yo he tratado de valorar lo que significa la aportación y la presencia de compañeros y compañeras jóvenes, tanto en las listas como después en los cargos de responsabilidad en la administración autonómica. He de decir de entrada que no me ha defraudado ninguno, que todos ellos han hecho aportaciones absolutamente relevantes e impagables. De hecho, uno de los compromisos adquiridos en ese contrato que yo he suscrito con la militancia esta mañana, creo que el último de ellos, puesto el último porque es tan importante como el primero, es justamente la de tener en cuenta a las Juventudes Socialistas, tanto en lo que tiene que ver con la elaboración y el diseño del programa electoral, como en lo que tiene que ver con la elaboración de las listas electorales. Hasta ese punto, compañera, creo en lo que significan las juventudes, en lo que significáis todos vosotros para el proyecto socialista. ¿Más preguntas? Alguna acerca de innovación tiene que haber y de modelo de partido para que nuestros panelistas se vayan más contentos. Buenas tardes, presidente. Una gran jornada. Me gustaría saber, en el ámbito del uso de las tecnologías, hoy tan vigentes y cualquier otro teléfono podemos votar. He tenido la suerte de regresar del Parlamento de Estonia y es un país evidentemente pequeño pero muy avanzado, que votan directamente a través de Internet o medios telemáticos. Me gustaría saber qué propuesta o qué opinas sobre ese sentido y sobre esa utilización y, sobre todo, cómo vas a avanzar en Aragón en el marco de diálogo social. En el marco del diálogo social, compañero de las Morenas, sabes que estamos avanzando más de lo que le ha hecho ningún gobierno en la historia de la democracia aragonesa. Hemos suscrito acuerdos muy importantes y el último de ellos, el de la elaboración de una ley de participación institucional, marca un antes y un después en la historia del diálogo social en Aragón. La legislatura del 2015-2019, es la legislatura que se puede definir de muchas maneras, pero una de ellas es la legislatura del diálogo social y me propongo seguir por ese camino porque creo que del escaso margen que tiene un gobierno autonómico para impulsar el desarrollo económico y para crear empleo, en ese escaso margen que nosotros estamos intentando ensanchar al máximo, uno de los instrumentos más formidables, de más éxito en cuanto al rendimiento con el que se alcanza con él, es justamente el diálogo social. En cuanto a las nuevas tecnologías, en cuanto a la incorporación de las nuevas tecnologías a la dinámica del partido, ya he dicho que uno de los proyectos más ambiciosos, al menos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la inversión que estamos planteando en este contrato que hemos escrito esta mañana con los militantes, es la habilitación de la primera planta de nuestra sede como espacio de la militancia y de la ciudadanía. Os he dicho que, aparte de habilitar talleres para la resolución de problemas sociales y económicos, bibliotecas,
Estamos pensando en conveniar con la universidad becas que permitan investigar en la socialdemocracia del siglo XXI y también, ¿por qué no?, en la socialdemocracia del siglo XX. Estamos pensando en que ese espacio sea un espacio por antonomasia de elaboración, de avance en la tecnopolítica. Todo ese compendio de habilidades, de fórmulas, de mecanismos que nos permitan ser no solo competitivos, sino vanguardistas en la utilización de todo este tipo de tecnologías. Estamos pensando en todo ello y estamos pensando además en crear lo que los redactores de este magnífico contrato han llamado activistas online. Ha habido fuerzas políticas con bastante menos sustancia ideológica, ética y política que la nuestra, que sin embargo han sido capaces de adelantarnos en el uso de las nuevas tecnologías. Han sido capaces de ser más eficaces que nosotros en las redes. Repito, con bastante poca sustancia en todo lo demás. Nosotros, que tenemos sustancia en todo lo demás, debemos ser competitivos también en la utilización de las redes y de las nuevas tecnologías. Y por eso, una de las propuestas del contrato, la denominada activistas online, consiste en poner en marcha cursos de formación, poner en marcha talleres para que cuando lleguen las próximas elecciones municipales y autonómicas dispongamos de al menos 100 especialistas en redes que nos permitan competir también en eso. Insisto, ganamos la batalla de la historia, de la legitimidad, de la tradición, de la gestión. Nadie gestiona más y mejor que nosotros las políticas de izquierda. Ganamos la batalla de la ética y de la moral. Y a veces perdemos en cuestiones instrumentales como esta. Pues bien, ganemos también esta batalla y las ganaremos, estoy absolutamente convencido, todas las demás. Yo creo que esta pregunta nos da de sí para que pueda intervenir Dani al menos y Dardo me imagino que también, Alberto también, así que vamos a abrir ese turno entre los ponentes. Bueno, pues por complementar un poco la visión que ha dado Javier, os lo digo, yo me dedico a la tecnología desde hace 20 años, pero la tecnología siempre tiene que ser un medio, nunca un fin. Es verdad que Estonia pues ha basado, después de su independencia de la Unión Soviética, ha basado su modelo económico en Internet y en la red y les ha ido bien, pero también eso, ojo, les ha hecho vulnerables. Cuando tuvieron un pequeño incidente con Rusia hace unos años, pues sufrió unos ciberataques y apagaron los bancos, los hospitales y, desde luego, un sistema de votación para elegir a un presidente del gobierno, a un alcalde, a un referéndum, para hacer algo realmente esencial, nos haría muy vulnerables a ciberataques el dejarlo todo en manos de la red. Hay pocas cosas que superen el momento íntimo de la votación, de elegir la papeleta y meternos detrás de esa cortinilla en el colegio electoral. Sí, Alberto. Estoy muy de acuerdo. Es más, yo creo que hay tanta oportunidad a la participación que reducirlo al momento de la votación es minimizarla. De hecho, ¿cuándo votamos en un proceso de participación? Cuando hay una polarización de opiniones, que es indeseable de por sí. Es muy interesante que la gente participe y lo pueda hacer por vías mixtas, como decían los compañeros, como decía creo que era Dardo, mixtas, tecnológicas y presenciales. Primero, para entender qué necesidades tiene la ciudadanía. Segundo, para extraer su inteligencia y diseñar mejor nuestras políticas. Tercero, para que las ejecuten con nosotros, para que creen valor público de la mano de los gobiernos. Y cuarto, para que las evalúen y rindan cuentas, como proponía también Javier antes, ¿no? Esos 4 momentos son tan importantes, hay tanto que hacer ahí, que el hecho del voto, el voto se diluye cuando se consigue centrar a la gente que hable y llega a cierto consenso. Y de hecho la experiencia de voto que estamos viendo ahora mismo online tienen baja... es poca la gente que vota, nunca supera esa barrera para que parezca un referéndum. Los pocos que votan están sesgados, no representan a la población y supone más un coste emocional y de otro tipo y de polarización que no merece la pena. Entonces, no digo que nunca haya que votar de manera digital, pero que es la parte menos interesante de todo un proceso de co-creación de la política pública con la ciudadanía. Imagino que Dardo y Cristian estarán de acuerdo, ¿no? Dardo. Sí, es muy interesante la conversación por sí coincido con las compañeras de panel que el voto para la política única sigue siendo
el modo más seguro de votar y que ofrece a toda la ciudadanía la posibilidad de fiscalizar el voto. Pero me quiero centrar en otra parte de la conversación, un poco hacia donde lo llevó Javier, que es hacia dónde tienen que ir las izquierdas progresistas respecto del tema de incorporación de tecnología o digitalización para sus procesos de comunicación. Es algo que me toca muy de cerca. En general estoy a cargo de las estrategias digitales aquí con el Partido Socialista de Santa Fe. Y la verdad es que lo primero que tenemos que entender es que la conversión digital de las organizaciones, que le toca a los gobiernos, le toca a los medios de comunicación de masas, a los impresos, a los televisivos, a las radios, no escapa a los partidos políticos. Entonces, la clave es tener una estrategia de conversión digital. Y una estrategia de conversión digital con hitos, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Y también, la verdad, escuchaba, con muchísimo interés la propuesta del nuevo espacio con una sede renovada para que la militancia se forme en el uso de las nuevas tecnologías, en la posibilidad de participar a través de las nuevas tecnologías. Me parece que es un espacio fundamental, un espacio que hay que construir. Aplaudo esa decisión, pero también tenemos que entender que el nuevo ecosistema de medios, donde algunos grandes jugadores de medios han concentrado el tráfico en la web, básicamente son 4 o 5 empresas, entre ellas las líderes son Google y Facebook y Twitter podemos poner en esta altura, pero yo diría que las dos primeras que nombré son los dos grandes jugadores hoy de la red. Más allá de la militancia organizada, tenemos que tener equipos profesionales en configuración de marketing digital y en la utilización de esas herramientas. Y eso es parte de la conversión digital. Es parte de que lo que antes se invertía en medios tradicionales, hoy hay que invertirlo ahí, porque las organizaciones que no logren profesionalizar equipos y que no trabajen permanentemente en esto, otra de las cosas que ha cambiado es que no se puede llegar 30, 60 o 90 días antes de las campañas y montar un spot en televisión y unos afiches en la vía pública y la cosa ya funciona. Esto funciona 24 por 7 los 365 días del año y eso es parte del proceso de reconversión digital que hay que hacer en las organizaciones, porque si no nos estamos quedando fuera. Y es verdad que hay otros partidos y otras corrientes que se han organizado mucho más rápido en ese sentido. Cristiano. Sí, a mí me gustaría hablar un poco de cómo los partidos funcionan dentro del Congreso. Y ahí me parece que hay algunos desafíos que para los ciudadanos muchas veces no está tan claro cómo un partido puede ayudar, teniendo entonces una actitud más moderna, más avanzada, más abierta, de evidenciar, de publicar, de mostrar cómo funciona el juego político dentro del Parlamento. Entonces, una vez claro, tenemos que comprender que hay todo un esfuerzo para mejorar la comunicación con los militantes. Pero una vez que hay un grupo de parlamentarios dentro del partido que tiene que actuar dentro de un parlamento por sus representantes electos, hay una grande, veo así un poco avance de los partidos, cómo pueden ser instrumentos de transparencia para sus militantes y para los otros ciudadanos también, de cómo funciona el juego del proceso legislativo y cómo se puede avanzar en eso. Muchas veces los ciudadanos no comprenden lo que pasa acá, piensan dentro del Parlamento, piensan que hay ahí siempre un teatro, siempre que son un juego de visibilidad para mostrar un cierto parlamento que es fake, y atrás de las 4 paredes hay ahí un juego que está siendo jugado, pero nadie conoce. Entonces pienso que será también parte necesaria de un avance de los partidos, de la izquierda y de la derecha también, mostrar con más transparencia lo que pasa luego dentro de los parlamentos. Y ahí también otro desafío, que cómo hacer participación ciudadana dentro del proceso legislativo una vez que haya la necesidad de comunicar con los militantes, pero también con los otros ciudadanos, pero también
entendiendo que hay ahí un espacio para el partido crecer, una vez que extiende su diálogo dentro del proceso legislativo, nosotros ciudadanos, exactamente manejando una otra forma de construir leyes de manera más abierta, colaborativa transparente. Entonces hay dos desafíos, un lado de la transparencia, otro de la participación ciudadana, y claro, yo centré aquí mis puntos dentro de la actuación del partido dentro de los parlamentos. Muchas gracias, Cristiano. ¿Más preguntas? Sí. Me permitís, aunque yo el micrófono. Vamos bien. Quería hacer, bueno, una pregunta, una reflexión sobre unos puntos que hemos visto esta mañana dentro del contrato de la militancia. En lo relativo, en primer lugar, a la posibilidad de que los militantes evalúen la gestión de las políticas de los cargos institucionales a mitad de legislatura. Me parece una propuesta interesante, me gustaría saber un poco cómo se articularía. Y por otro lado también, una propuesta muy interesante que todavía no hemos experimentado, que son las primarias abiertas en el ámbito de las grandes ciudades de Aragón. Concretamente dentro del contrato se habla de las 3 capitales. Entonces era un poco ver cómo podemos articular y cuál es la visión que tiene Javier por esta, precisamente, cómo articularíamos esta participación. Hemos dicho en el contrato que los pactos con otras fuerzas políticas han de ser sometidos a la consideración de los militantes, han de ser consultados. Lógicamente, a través del Comité Regional, a través de las sucesivas conferencias políticas que haya habido a lo largo del mandato, se ha de ir configurando el programa electoral. Y hemos introducido una novedad, que es la de que en el ecuador de la legislatura los militantes puedan evaluar lo realizado en los 2 años anteriores y plantear propuestas para revitalizar la legislatura respecto a los 2 años siguientes. Aquí hemos derivado la decisión de cómo hacerlo a una conferencia de organización que tenemos que hacer en el plazo de 1 año como mucho, porque no existen precedentes de cómo hacerlo. En este caso no se trata de una consulta donde se pueda decir sí o no. Es un procedimiento bastante más complejo de evaluación de las políticas hechas y de propuesta de políticas futuras. Por tanto, es algo que entre todos deberemos dirimir cómo hacerlo, porque, repito, es un planteamiento absolutamente nuevo. La segunda cuestión que planteabas... Las primarias abiertas en las capitales. Creo que el partido ha entrado en una senda de hacer a la sociedad, hacer que la sociedad se sienta concernida por los principales acontecimientos que tienen lugar en el Partido Socialista. Por eso he hablado de la Alianza de Progresistas de Aragón, y el partido en su día dio el paso de que los simpatizantes del partido pudieran participar en la elección de los principales candidatos. Está establecido para el presidente del Gobierno de España, está establecido para el presidente del Gobierno autonómico correspondiente, está establecido para las grandes ciudades, en el caso de Zaragoza, de manera absolutamente ya irreversible por los propios estatutos federales, si no me equivoco, y creo que sería importante, para darle la importancia que se merecen las capitales de provincia, Huesca y Teruel, que eso ocurriera también en Huesca y Teruel. Son 2 ámbitos absolutamente fundamentales para que la democracia y el socialismo en Aragón caminen de manera absolutamente equilibrada, y me parece importante, y que estoy seguro que los compañeros de Teruel y de Huesca acogerán de manera alborozada y con los brazos abiertos, que la elección de los candidatos a esas alcaldías se produzca de manera participada por parte de los simpatizantes de las 2 ciudades. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues no podemos concluir este acto sin la mirada vuela pluma de nuestro relator, Julio Envid. Hola, buenas tardes a todos. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que han hablado los 5 ponentes y del contrato Un partido a la vanguardia de la democracia, que es el contrato que ha firmado Javier Lambán con los militantes del Partido Socialista de Aragón. Este contrato, que ha sido elaborado por un grupo de trabajo de bastantes personas, tiene 6 puntos, 6 bloques, por decirlo de alguna manera,
que podéis consultar todos. Es un documento abierto, es un documento donde podéis participar, dar vuestras opiniones a través de la página web de la candidatura La Izquierda en Marcha. En ello os invito a que a través del Facebook o del Twitter lo difundáis, porque cuanto más gente le llegue, más gente podrá defender el proyecto de La Izquierda en Marcha, el proyecto de Javier. Entre los puntos que destacamos, nosotros hay una parte de dinamización sociopolítica y cultural del PSOE, que es todo lo que hemos hablado de la primera planta, que creo que va más allá, que creo que además de la primera planta, que es un símbolo para los militantes de Zaragoza, tiene que haber un banco de datos que cualquiera, en cualquier lugar del mundo, pueda entrar al Partido Socialista de Aragón y ver qué buenas prácticas se han hecho. Con ello engancho un poco con lo que ha dicho Dardo Ceballos de buenas prácticas y de código abierto. Es decir, si nosotros somos capaces en un municipio de Aragón de hacer una cosa que funcione, no veo cómo no se puede adaptar en otro lugar de Argentina y al revés. Por eso le agradezco mucho su participación en este debate. Otro tema es el tema de la accountability o la rendición de cuentas. Creo que es necesario que el partido de rendición de cuentas, creo que se hace mucha rendición de cuentas y que nosotros estamos todo el día explicándonos en medios de comunicación y demás por qué tomamos una decisión que siempre pensamos que es lo mejor, no solo para el partido, sino para los aragoneses. Cuando, por ejemplo, vamos a las Cortes de Aragón y fijamos una posición, generalmente va acompañada de informes políticos de especialistas en la materia que hacen que no sea una decisión nunca irracional, siempre es una cosa pensada en favor de la mayoría y en favor de la clase trabajadora. Otro tema es el tema del buen gobierno y las agrupaciones, que engancharía con todo esto que hemos estado hablando de que queremos unos militantes más activos, más participativos y sobre todo mejor formados. Con ello quiero unir eso que ha hablado Cristiano Ferri, que me ha encantado, de hacer experimentos. Creo que tenemos que probar cosas nuevas y si funcionan, utilizarlas y contarlo, y si no funcionan, pues lo echamos para atrás y no se nos caen los anillos. Es decir, creo que la participación digital es inevitable, es decir, es intentar poner puertas a campo, no contar con las redes sociales, con los militantes, con Twitter, con Facebook. Luego, es importante el tema de la transparencia, el tema de los datos abiertos. Por un lado está el gobierno de Aragón, por otro lado está el partido, pero hoy que gobernamos es un entramado que funciona bien, que está reduciendo las desigualdades, pero como hemos hablado antes, como han hablado los ponentes, es necesario que cuantos más datos haya públicos y los colguemos en la red, mejor podrán tomar los votantes y los ciudadanos las decisiones. Es decir, la red no solo debe servir para votar, como ha hablado Dani Sarasa, porque a veces podemos caer en el problema de que el que tenga el mejor hacker gobierne, sino la red debe ser para contar la verdad y que cada uno libremente pueda tomar su decisión. Nosotros lo que queremos es contar todas las cosas que hemos hecho buenas para que el ciudadano libremente decida votar al Partido Socialista en las siguientes elecciones para poder seguir transformando la sociedad. Seguimos con una parte muy importante que es la igualdad, la lucha por la igualdad no solo económica, sino social, de género, de identidad sexual. En cualquiera de los ámbitos ciudadanos tenemos que llegar más lejos y llegar más a todas las asociaciones progresistas, como ha hablado Javier, y construir una alianza de progresistas que forme una mayoría social y una mayoría parlamentaria. Y luego, por último, el tema de renovación, apertura e integración. Con esto hablamos un poco más de la parte más orgánica, que es lo que ha hablado Ignacio, con un tema más de que los ciudadanos tengan claro que va a haber una limitación de mandatos, una integración de todas las corrientes en la ejecutiva, una integración tal, una participación de los militantes y los cargos en la elección de listas abiertas y de diputados provinciales dentro del partido. Y por último querría destacar algunas de las cosas que han hablado los participantes y los compañeros que han estado aquí, y es el tema, por ejemplo, de que yo creo que el diálogo social no es que lo hayamos hecho, no, es que es imprescindible, y creo que este gobierno y que esta candidatura destaca por ello. Es decir, el tema de izquierda y tecnología es un debate que tenemos que abrir y desarrollar mucho más, que tomar todas las medidas que Alberto y que Daniel y que los compañeros del otro lado de América Latina nos han ofrecido. El tema de primarias es imprescindible, es inevitable, oponerse a las primarias es intentar ponerle puertas al campo, parar el mar, y el partido debe participar y llevarlo adelante todo lo que pueda.
porque además las primarias supondrán un avance después en las elecciones municipales y autonómicas y una legitimidad mayor. Y por último, el tema de los acuerdos postelectorales. Creo que eso es fundamental, porque nosotros necesitamos tener la legitimidad de que hemos hecho lo que creíamos mejor y nos lo han respaldado. Y nadie nos diga después, oiga, es que usted tomó una decisión sin contar con los demás. Y con esto yo creo que termino invitándoos a eso, a que participéis, a que hagáis del partido una herramienta para cambiar la sociedad y a que entréis en la página web de La Izquierda en Marcha y votéis a Javier Lamán. Bueno, Julio, muchas gracias por haber puesto esta nota tan aclaratoria de lo que ha pasado aquí esta tarde. Quería dar las gracias en primer lugar para despedirlos a Dardo y a Cristiano, que nuestra jornada laboral ya había concluido, pero la de ellos estaba a mitad y han tenido la generosidad de estar aquí con nosotros durante esta noche nuestra y sus primeras horas de la tarde. Gracias también a Alberto, que ha venido para un rato así fugaz y es que se tiene que marchar, así que muchas gracias por tu participación. Gracias a Dani, gracias a Ignacio y muchísimas gracias, Javier. Y bueno, muchas gracias, aunque suene un poco pretencioso, que suene si quiere ser, muchas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por haber estado esta tarde aquí haciendo historia.